Es que de casco ahora. Bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes y gracias a todos por venir. Nada, pues como hemos tenido este cambio de último momento, pues me he leído vuestros libros esta semana y la verdad es que me lo he pasado muy bien leyendo vuestros libros, me han encantado, cada uno por diferentes razones, entonces pues bueno, vamos a empezar. Primero con Dani, le voy a presentar. Dani es ilustrador y autor de cómics donostiarra, empezó dibujando material didáctico para Ikastolen en el Elkartea, ya en la década de los 90 y bueno, ha colaborado con un montón de revistas típicas del País Vasco, ¿no? Ipurbel, Zalegorria, El Ullar, etc. Ha sido el guionista de Kortsaio en Ostatua y también el guionista y dibujante de Calabaza Alucinogenoak y también Anubis 3.0. Bueno, hemos elegido el cómic Anubis 3.0 porque es un cómic de ciencia ficción y queríamos también invitar a alguien que haya hecho el cómic aquí en el País Vasco y además con mucho éxito. Entonces igual pues vamos a empezar un poco hablando de este cómic. ¿Cómo surgió la idea de escribir este cómic? Dani, Bueno, cuéntanos un poco de qué va. bueno, son toneladas de mala leche, es fundamentalmente... Sí, esa es la sensación que tenía cuando lo he leído. Sí. Un poco terapéutico sí que fue, ¿no? Terapéutico, bueno, surgió en el 2008 y ya nos acordamos de lo que fue el 2008. Y yo estaba en un aeropuerto, no me acuerdo cuál. Tampoco es que... En tu blog pone que estabas en Loiu, tampoco en estabas Loiu, muy lejos. estaba en Loiu. Y vi una revista que era, yo creo que era la de historia de National Geographic. Y entonces traía un artículo sobre la psicostasia, los egipcios y la psicostasia. Y bueno, el pesaje del alma, ¿no? Y bueno, me hizo... Es un tema que en realidad fue una excusa para hablar de lo que me apetecía hablar, que era, pues hablando mal y pronto, pues cagarme en todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que una vez le oí a Iván Zaldúa hablar sobre la ciencia ficción, diciendo que en realidad la ciencia ficción la usamos para hablar del presente, no del futuro. Utilizamos un espejo, ¿no?, que lo ponemos en un supuesto futuro para hablar de lo que nos está pasando, incluso para hablar del pasado, ¿no? Hace un año o dos, ahora no me acuerdo, se editó un cómic basado en la novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, no sé si la conocéis, ¿no? Que él denuncia, ¿no? Él le tocó vivirlo como prisionero, él era soldado americano y era prisionero en Dresde, cuando el bombardeo de Dresde, y utiliza la ciencia ficción, una abducción de extraterrestres, para hablar de lo que pasó en Dresde. Entonces, en realidad es una excusa perfecta, porque la ciencia ficción la modelas a tu antojo, para hablar de lo que nos pasa, ¿no? Y Anubis es eso. Sí. Era descargar toneladas de mala leche. Pero un poco para que el público pueda entender mejor, Anubis era una máquina del futuro que lo que hacía era pues, medir el peso del alma de las personas, ¿no? Y que en su gran mayoría eran personas, pues bueno, bastante miserables y mezquinas. Claro, inventan un aparato que mide el alma, ¿no?, que se ve aquí en la portada, ¿no? Está conectado. Y eran unos técnicos muy especializados, Gadu, el protagonista, que vive con su robot en un asteroide. Y él hacía esos pesajes, ¿no?, que eran unos pesajes muy complicados, pero al final, claro, todo se vuelve objeto de consumo y al final falsificaba los resultados, ¿no? Entonces, si la gente pagaba, pues les daba tienes un alma enorme. Y en realidad él guardaba los resultados, ¿no? Entonces, esa gente a las que él le pesó el alma y daban unas almas enormes, en realidad eran más malos que la quina. Y entonces él, en un momento dado ya, cuando se ve mayor en el asteroide solo, pues decide confesárselo a su androide y entonces cuenta la historia de varios desalmados. Que son directores de banco y bueno, perfiles de ese tipo. Publicistas, etcétera. No, muy interesante. tertulianos vendidos, directores de recursos humanos, si hay alguno que me lo...
Bueno, igual vamos a ir haciendo preguntas a los diferentes ponentes y luego volvemos también con Dani Fano. Bueno, Raquel Güell, traductora, ilustradora y humorista gráfica catalana, ha dibujado para un montón de editoriales también, para National Geographic, donde leíste tu historia, Editorial Planeta, Cataluña Radio y, bueno, entre otras cosas, es coautora del multipremiado blog de divulgación matemática Mati y sus mateaventuras. Bueno, Clara ya nos ha explicado un poco cómo surgió la colaboración. Lo que he entendido es que os conocisteis directamente en las redes. Sí, sí. Eso era lo primero que os iba a preguntar, porque al final, bueno, ya habéis hecho 3 libros juntas, entonces, pues bueno, ya habéis contado lo de que os conocisteis en las redes, así que voy a pasar a la siguiente pregunta, que es cómo se crea el personaje de Mati, porque cuando he leído el libro, que me ha encantado, por cierto, me ha recordado bastante a Mati con los niños, a lo que sería como una bruja Sabrina o como una Mary Poppins que aparece, que desaparece. No sé, ¿cómo creaste esas ilustraciones, Raquel? La verdad es evidentemente que salió... un poco mezcladas con Clara, ¿no? Sí, bueno, queríamos subir un poco de la magia y de la brujería, de todas esas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Porque sí, o sea, queríamos que el personaje pues hablara de matemáticas desde la realidad, ¿no? Y que además las acercara al público en general a partir de su uso práctico, ¿no? O sea, de que realmente no fueran esa cosa abstracta que te parece que es cuando vas a clase, ¿no? O sea, yo siempre cuento que, bueno, mi relación con las matemáticas era complicada. Y cuando conocí a Clara pensé, uy, pues si esto es interesante, esto es divertido, ¿no? Y un poco ese era el enfoque que queríamos darle a los personajes y bueno, a todo el universo de Mati. Bien. Bueno, a ver, igual no me he expresado bien. A mí lo que me parece es que tiene como mucha goxitasuna, mucha calidez, que es como un sitio en el que te quieres quedar, ¿no? Pues que llueve y que pones la calefacción en Donosti y que te quedas con Mati y sus mateaventuras en tu casa súper a gusto haciendo diagramas de Voronoi. No sé, ese ambiente que... Entonces, ese ambiente, ¿cómo lo creasteis? O sea, a través de las ilustraciones. Yo creo que salió solo. O sea, ya conocer a Clara fue un flechazo, o sea... Fue algo como inesperado, pero a la vez como que tenía que ocurrir, ¿no? Y al ponernos a hablar, claro, ella está en Sevilla, yo en Barcelona. O sea, imagínate la calidez que tiene que haber ahí para que desde la distancia y hablando pues, por teléfono, por mail, pues saliera algo tan, no sé, tan entrañable también, sí. ¿No? O sea, creo que surgió solo por la química entre nosotras, sí, básicamente. Y luego también, claro, habéis publicado ya 3 libros, Hasta el infinito y más allá, que las matemáticas te acompañen, y también En busca del grafo perdido, que habéis presentado hoy aquí. Claro, el primer libro sí que está dirigido a lo que sería el público juvenil y a sus familias, ¿no? Yo al leerlo me parece como que hasta puede ser leído en alto y hacer como, bueno, leer el libro en familia prácticamente y participar en el libro. ¿Cómo ha evolucionado luego las historias y el personaje y también el público objetivo de esta saga ya? Bueno, ha evolucionado un poco en función de los encargos editoriales, digámoslo así, ¿no? O sea, nosotras encantadas de continuar en la línea de Hasta el infinito y más allá cuando sea, pero bueno, si vienen otras propuestas con Mati que van dirigidas a la divulgación, pues nos adaptamos y el personaje va creciendo y su entorno también va creciendo. En ese sentido está muy vivo. Muy bien. Pues igual vamos a seguir ahora un poco con Odey, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, te presento primero. Odey Iparraguirre es ilustrador de la primera edición de Nanocomic. En 2011 ganó el premio especial del jurado en el certamen nacional Culture Comic. Ha ilustrado para diversos proyectos culturales y ha trabajado durante muchos años como librero y hoy en día es profesor de arte. Participaste en la primera edición de Nanocomic. Cuéntanos qué son los nanopoderes y qué es el proyecto Nanocomic. Pues el proyecto de Nanocomic nació de una manera bastante, a mí me resultó muy especial, porque lo que yo esperaba que fuera una especie de concurso no fue un concurso, nació como una especie de desafío participativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que se propuso que diferentes chavales de una edad determinada, entre 12 y 18 años,
se les diera ideas sobre lo que es la nanociencia, diferentes aplicaciones de la nanociencia, sobre todo relacionadas con cosas naturales, como puede ser, yo sé, pues la hidrofobicidad de la piel del tiburón, cómo con nanotécnicas se puede llegar a imitar eso para que uno pueda nadar más rápido o para que al final un material no se moje, y que los chavales, cogiendo esas ideas, pudieran crear diferentes superpoderes y diferentes superhéroes a través de esos materiales y esas ideas que habíamos dado. Entonces, nació como, para empezar, lo que se hizo fue dar esa información a diferentes chavales a través de talleres y a través de un concurso, digamos, pero un concurso participativo. Y entre talleres y el concurso, al final, hasta 200 chavales tomaron parte en darnos las ideas previas, o sea, en darnos todo eso que necesitamos después a la hora de hacer el proyecto para crear al final ese cómic que tiene Amaya en la mano. Y así, tanto en el proceso de creación en el que ellos participaban, aprendían de lo que era la nanociencia, y después el propio producto también resultaba ser un producto de divulgación científica. Entonces, una vez se hizo el concurso, se presentaron unas 100 propuestas, unos 100 cómics, de los que se eligieron unos ganadores, cuyos nombres al final, además, fueron los elegidos para nombrar a los dos personajes principales del cómic. Y de todas esas ideas que habíamos recibido, nosotros creamos el Diane y Murillo, que es el cómic que se terminó presentando al final para Jottown y que se terminó también divulgando pues, en diferentes colegios, diferentes plataformas, se puso en internet para descargar de forma gratuita. Entonces, fue bidireccional. Los propios chavales pudieron aprender de lo que era la nanotecnología a través de la creación y de pensar en un superhéroe, y después el propio producto fue también una forma de poder divulgar a los chavales lo que era la nanociencia, para que pudieran aprender de una manera más divertida, más entretenida, los avances que nos podía permitir dar una ciencia como la nanociencia, vamos. ¿Y de qué habla el cómic, Diane y Murillo? Diane y Murillo son dos investigadores que se pican un poco entre los dos y van creando cada uno por su cuenta diferentes artilugios basados en la nanotecnología, y con ellos, sin darse cuenta, poco a poco, van creando los artilugios necesarios para que, en este caso, Diane, que es una chica resuelta, una chica que no tiene ni pelos en la lengua ni para quieta, termine vistiéndose esos propios aparatos y termine siendo ella misma pues, una superheroína. Pues, por ejemplo, yo qué sé, nanotecnología que imita la piel de los camaleones para poder mimetizarte con el entorno. Una tecnología que al final lo que hace es que unos nanocristales cambian de densidad para poder reflejar la luz de manera diferente y que aparezcan diferentes colores. Según el estado de ánimo, en el caso de un camaleón, según el estado de ánimo del camaleón cambia. En el caso de Diane, pues, según sus ideas, según lo que ella necesita, cambia. O una capa de grafeno, cuya resistencia es tremenda, para poder protegerse de lo que son los golpes, de la radiación o de cualquier otra amenaza que pudiera tener. Y así termina teniendo pues, una especie de traje a lo Batman, digamos, porque es una persona normal, a lo Batman, para poder defender un poquito, pues, para ser un superhéroe, vamos, a fin de cuentas. Muy bien. Bueno, ahora que un poco hemos visto diferentes proyectos en los que habéis estado trabajando, os voy a hacer una pregunta general y tiene que ver con la divulgación científica en general, porque durante los últimos 10 años la divulgación científica ha tenido un auge impresionante en el Estado, ¿no? Un fenómeno que también ha llegado al cómic y bueno, hemos visto algunos ejemplos ahora aquí. ¿Por qué creéis que el cómic puede ser una buena manera de divulgar ciencia? ¿Y creéis que también hay suficiente contenido para el público juvenil? Uf. Pues si no es tu pregunta, puedes hacer pasapalabra y al que le vaya bien lo responde. Bueno, el cómic es un arte que comunica. Y desde el momento en que es un arte que comunica y que comunica de una manera muy eficiente, sirve para todo. Para la divulgación científica, para que lloremos, para que nos riamos,
para todo, ¿no? Yo creo que la gran clave del cómic es que es un medio de expresión muy participativo, porque entre viñetas hay un espacio en blanco, que es la elipsis, y eso lo aporta el lector. Y tú cuentas con el lector. Eso pocos medios tienen. Se dice que los lectores de cómic son muy fieles. Son muy fieles porque esa experiencia con otros medios de comunicación es difícil de tener. Si tú hables un cómic, tu vista va a la parte derecha inferior directamente. Y tu colaboración hace que empieces por aquí. En una película, ¿no? En una película las secuencias te las ponen ya dadas. En una novela es absurdo, no hay una imagen que te llame, ¿no? Entonces el cómic tiene esa fuerza, que es muy participativa la labor del lector. Entonces en ese sentido es una herramienta de comunicación muy grande. Will Eisner, en los años 60, 70, hizo mucha divulgación de tecnología, talleres, cosas, ¿no? Eso es en la historia del cómic se ha usado 1000 veces, y por supuesto la ciencia y la historia y todo lo que haga falta comunicar. Sí, yo además pienso que, bueno, coincido con todo lo que has dicho, además pienso que es una puerta de entrada muy amena, ¿no? Para entrar a informarse, a adquirir conocimiento, pero es que además, desde un punto de vista narrativo, la secuencialización que hay en un cómic creo que también favorece mucho la transmisión, ¿no? de conocimientos, el poder divulgar. O sea, con el ejemplo que contaba de Will Eisner, ¿no? Creo que es una herramienta muy interesante y que además también cada vez está más presente en el aula, a través de proyectos pues, relacionados pues, con la ciencia o con la historia incluso, ¿no? Y creo que todavía queda bastante terreno por explorar en las posibilidades del cómic en la divulgación y sobre todo en el aula. Entonces, ¿tú crees que cada vez está más presente en el aula el cómic? Sí, y el humor gráfico también. O sea, hay grupos de profesores, hay un grupo de profesores en Tenerife que se llama TVOs con clase, que además de crear una maleta cada año con una selección de cómics para trabajar en el aula según los cursos, también usan viñetas de humor gráfico que van recopilando de la prensa para trabajar pues, según qué temas, pues, desde literatura hasta ciencia o historia, ¿no? Y creo que es una herramienta que, bueno, por lo directo que es y lo fácil que te llega, que es muy útil y es un recurso a explorar y a trabajar. Que, por ejemplo, tú has colaborado haciendo cómics, una cómic sobre la tabla periódica Sí. y otra sobre una obra de teatro que se hizo en la Universidad de Sevilla. Igual nos puedes contar un poquito más sobre estos dos proyectos. Estos proyectos están online también, Sí. Y entiendo que los habréis también movido o difundido al sistema educativo, ¿no? Sí. La idea de estos dos proyectos, o sea, primero surgió Científicas, pasado, presente y futuro, que es la adaptación a cómic de la obra del mismo título, que protagonizaban 5 investigadoras de la Universidad de Sevilla, entre ellas Clara Grima, que interpretaba a Rosalind Franklin, y es un cómic que, bueno, que narra un poco la historia, los principales descubrimientos de 5 científicas, de Hipatia, de Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr, pero a la vez también recoge un poco el trabajo real que día a día hacen estas 5 investigadoras, ¿no? Por no rescatar solo referentes femeninos, científicos del pasado, porque eso, bueno, parece como que está un poco de moda y ahora pues hay mucha línea editorial en ese sentido, sino también visibilizar a los referentes actuales, ¿no? O sea, crear referentes del presente. Y la tabla periódica también es otra adaptación de otra obra de teatro, en este caso hecha por los alumnos de química de Adela Muñoz, también de la Universidad de Sevilla. Y ambos proyectos, o sea, la idea de partida ya era de que fueran de acceso libre, o sea, de hecho están disponibles para descarga en alta resolución incluso.
y para que cada centro, cada academia o cada biblioteca, quien quiera, pueda descargárselos, imprimirlos si quiere y trabajarlos en el aula, porque incluso el de científicas incluye una serie de actividades diseñadas por las propias científicas al final del mismo, ¿no? Y bueno, ahora... Y habéis tenido miles y miles de descargas. Sí, mira, Científicas se colgó en enero de 2020 y hará un par de meses, lo último que sabemos es que llevaba más de 90.000 descargas. Es una pasada. Sí, o sea, si eso fuera un libro, todos forrados, pero bueno, y de la tabla no tengo datos, pero además ambos se han traducido al inglés y bueno, esperamos que en un futuro próximo puedan traducirse a otras lenguas también. Bueno, tenemos que admitir que en Donosti os hemos un poco imitado con lo de mujeres del pasado y del presente, porque hemos también hecho un proyecto y bueno, dentro del cual están un montón de centros de investigación y se hace un evento en el que todos los años 5 investigadoras diferentes recuperan a 5 investigadoras del pasado y también nos muestran un poco su trabajo y bueno, creo que la idea es un poco parecida y la verdad es que ha funcionado súper bien. Ese proyecto fue como pionero en ese campo y bueno, estamos muy contentas de poder haber podido recuperar esa idea, por lo que ella también comenta. No sé, Odi, cuéntanos. Yo creo, la verdad es que el cómic, como vía, está muy bien por varias razones. La primera yo creo que es cuando uno lee algo, y solo lee algo. Tú vas leyendo y la comprensión va llegando según vas leyendo. La imagen, por ejemplo, una metáfora en imagen, una imagen metafórica, vamos, tú en el momento que ves la imagen, la idea llega a veces mucho más rápido a tu cabeza. Se dispara en tu cabeza casi sin darte cuenta, entonces te das cuenta, ostras, es verdad, esta metáfora la he entendido echando vivas y cuando uno la lee, le cuesta un poquito más. Entonces, donde el lenguaje le puede costar llegar, la imagen te puede ayudar a llegar mucho antes y viceversa. Al final tienes dos formas de lenguaje interconectadas que puedes mezclar, usar una u otra y seguir mezclándolas. De manera que el mensaje se puede llegar a hacer de manera mucho más fácil, mucho más directa que solamente con la literatura o con la lectura o solamente con la imagen. Es decir, mezclar ambas o mezclar diferentes formas de comunicación yo creo que siempre es positivo, siempre al final puedes alcanzar a esa persona mucho antes. Es que en eso además yo creo que como creadores somos grandes privilegiados porque saltamos de una expresión a otra según nos convenga, ¿no? Pues por ejemplo para acelerar, para lo que dice Odey, para de repente impactar, para lo que me haga falta. El tener dos expresiones artísticas a tu mano que en sí hacen el cómic es una maravilla, ¿no? Claro, claro. Sí, imagínate, pues yo que sé, en el cine, que al final terminas mezclando también lo que es la música, el sonido. Cuando quieres expresar un sentimiento, como de repente poner una música concreta, haces paz. Y esa persona a veces no necesita puede estar en negro, o pues y la música directamente le mete directamente en lo que el director quiere expresar. Pues igual al final pues con las palabras, con la voz en off o con la imagen, en el cómic pues te queda la imagen y la literatura como vías, y es que tener varias siempre es mucho más útil. Y luego el lenguaje de la expresión del cómic está mediatizada por el espacio, ¿no? Ese es su gran hándicap, ¿no? La página, que no te puedes ir de ahí, ¿no? Eso hace que el lenguaje del cómic sea fundamentalmente sintético, ¿no? Y para comunicar la síntesis funciona de maravilla. Sí. Funciona de maravilla. Entonces, el hecho de enfrentarte a ese espacio cerrado, a esa viñeta, hace que tengas que sintetizar muy bien lo que quieres comunicar, ¿no? Y eso es la gran ventaja de cualquier intento de divulgación, ¿no? Es más la fuerza que tiene la imagen, ¿no? Odi, me gustaría preguntarte también sobre la perspectiva de género en la creación de cómic, porque durante los últimos años hemos ido un poco, dándonos cuenta de muchas cosas en la sociedad y también creo que la manera de contar historias y de crear personajes ha ido cambiando. ¿Es algo que se tuvo en cuenta a la hora de hacer Dayan y Murillo? Luego también me gustaría trasladar esta pregunta a vosotros. Sí, sí que se tuvo en cuenta, sí, porque al final si uno piensa en estereotipos de hombres o mujeres, los superhéroes saltan a la mente echando pipas. Durante muchísimos años, incluso hoy en día, esos estereotipos siguen siendo utilizados, de hecho se abusa de ellos continuamente,
tanto en el físico como en el papel que pueden representar algunas mujeres o algunos hombres dentro del superhéroe, sobre todo el cómic americano y lo que es el superhéroe. Entonces al final quisimos romper un poquito eso, quisimos que el chico, al final, Murillo es un chico normal, es un chico, pues, podía ser cualquier tipo, cualquier forma de personalidad, no había ningún problema. La chica, sin embargo, tenía que ser no una chica florero, es que eso no podía ser, porque al final estabas sembrando un estereotipo. Tenía que ser una chica que tuviera iniciativa, que tuviera un poquito de garbo, que fuera, yo qué sé, que tuviera un papel no solo presente y protagonista, sino además muy participativo en lo que era la historia del... Y físicamente, igual, físicamente no podía ser un estereotipo de mujer, modelo de 9 cabezas de proporción exagerado, con las curvas perfectas, los pechos perfectos, ¿no? Tenía que ser una chica normal, que cualquier mujer se puede identificar con ella, vamos. Porque al final en el cómic es verdad que, sobre todo en el pasado, por suerte eso está cambiando en todos los sentidos y en todo el mundo, gracias a Dios. Sí. Al final, que nosotros estamos ahora con el lenguaje inclusivo, aprendiendo, o sea, estamos como, bueno, pues intentando ver donde antes no nos dábamos cuenta, y entiendo que vosotros también como narradores es algo que habéis tenido que trabajar también, no sé. Sí, lo que pasa es que a veces se le pide a la creación algo que la sociedad no está haciendo, y eso es una trampa muy peligrosa. Y sobre todo, cuando tú diseñas un personaje que es una imagen, tienes que tirar de los estereotipos, porque tú, en el diseño del personaje, ya estás dando una información, ¿no? Según cómo lo modeles, ya no tienes que describir, esta persona es de esta forma, tú ya, si es una persona mala, la dibujas mala, ¿no? Y así no tienes que escribir. Claro, porque si no tienes que contar por qué es mala. Si yo ya la diseño mala, ahora, claro, juego con los estereotipos que tenemos de la maldad. Bueno, eso aplicado al género, pues lo hemos usado todos. Y es verdad que eso hay que cambiarlo. Pero también la sociedad tiene que cambiarlo para que podamos beber de estereotipos nuevos y que lo que hagamos sea creíble. Porque si lo que haces es algo absolutamente artificial y artificioso, suena a artificial y artificioso. Entonces sí, vamos a cambiar estereotipos y nosotros podemos colaborar, pero todo no está en nuestras manos. Todo no está en nuestras manos porque vivimos de los estereotipos y podemos llevarlos a un lado y al otro. Ahora la idea es llevarlo a otro y contar otro tipo de personaje femenino, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Yo discrepo un poquito aquí, porque yo sí que creo que, al menos en mi trabajo, intento huir de los estereotipos. Otra cosa es que sí que me agarro a los arquetipos, porque hay, pues, no sé, pues tengo una tira cómica en el jueves protagonizada por mujeres de distintas, bueno, más o menos entre los 40 y los 50 años, un poco, bueno, que llegan a un punto ya que se ríen un poco de la vida, ¿no? Y ahí sé que he elegido una serie de arquetipos, ¿no? Está la más hippie, está la más ingenua, está la más frívola, ¿no? Pero dentro de conservar esos arquetipos, digamos, no sé, narrativos, por decirlo así, sí que intento romper los estereotipos que comentaba Odey, ¿no? Desde el plano físico y la mujer florero, y bajar un poco a la realidad, ¿no? Porque al final lo que acabamos representando también es una pincelada de la realidad, ¿no? Y no sé, pero yo no he visto mujeres con el tipazo de Wonder Woman, por ejemplo, a diario por la calle, ¿no? O tipos musculados como Capitán América, por poner uno, ¿no? Entonces, o sencillamente hay de todo. Sí, exacto, sencillamente hay de todo y hay que reproducir un poco de todo también, claro, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es lo que comentaba antes de dar esas pinceladas de la realidad, ¿no? Que claro que están los arquetipos claros, ¿no? de personaje, pero huir de esa representación tópica y típica un poco ya por trasnochada también, ¿no? O sea, si cogemos el jueves mismo y cogemos portadas del jueves de hace 20 años, nos llevaremos las manos a la cabeza por lo que se representa ahí, ¿no? Entonces, un poco todo esto evoluciona con el tiempo y por suerte con nosotros también.
Luego también al trabajar para el público más joven, el infantil y juvenil, entiendo que también, bueno, hay que darle todavía una mayor vuelta a a esas maneras de contar historias. Aún así, me parece súper interesante lo que contáis, porque aquí estamos para que cada uno tenga su opinión, aunque no sea la misma. No sé cómo andamos de tiempo. Vamos a ir terminando ya. Bueno, pues entonces para terminar, bueno, ha sido una gozada. No hemos podido hablar de todo. Sí que me gustaría también, ya que vosotras también habéis, bueno, este libro del que ya hemos hablado y la nueva también maravillosa, y otro libro que no hemos podido comentar, pero que es el último libro de Dani Fano, que es Asiarte en el Gueta, que lo acaba de sacar con Luis Aguirre, que es un libro, bueno, que habla sobre un triquitilari que se llama El Gueta, un triquitilari clásico, ¿no?, del País Vasco, con muchísima historia. Mucha historia. Igual nos puedes decir por encima el contexto histórico, y luego os voy a pedir a todos que nos recomendéis algún libro más aparte de todos los magníficos que acabamos de presentar aquí. Entonces, si nos cuentas un poco de qué va. Bueno, no es una biografía, ya veis el tamaño, es imposible meter la vida de una persona ahí. Bueno, es un cómic basado en la vida de Jacinto Rivas Elgueta. Es un poco el padre de la triquitisha moderna. La triquitisha es el acordeón diatónico. Es un poco el que enseñó a los triquitilares de los años 50, 60, fue un poco el maestro que tuvo una vida pues muy atribulada y muy marcada por ser perdedor en la guerra y sufrir cárcel y bazterquería, ¿no? Marginación por sus ideas políticas. Bueno, más o menos. La vida de muchos. Y un homenaje a Ibar un poco también, ¿no? Y un homenaje a Ibar, claro que sí, y a los socialistas de Ibar. Y sí, un virtuoso de la música vasca al que hay que reivindicar. Muy bien. Entonces terminamos con unas recomendaciones. Os quería pedir que hicierais una recomendación de cómic dirigido al público juvenil, para que la gente que tenga interés pueda anotarlo. Pues yo la verdad es que podría empezar, sacaron varios cómics de biografías de diferentes científicos. No me acuerdo ahora mismo de la editorial. Creo que el Carlos ha traído a euskera. Sí. Es el de Jordi Bayarri. Que a mí la verdad es que me gustaron mucho. Aquí no te acuerdas de la editorial porque aquí lo edita él, en castellano lo edita él. Anillo de Sirio se llama, la editorial es él. Y aquí Ikaselkar en euskera. Sí, ¿verdad? Sí, y la verdad es que me gustaron mucho. Sí. Muchos, Tuve la oportunidad de leerlos y me gustaron mucho. Muy Están directo, muy bien. Pero que muy bien. Yo, en lugar de un cómic, voy a recomendar un libro ilustrado que se llama A la velocidad de la luz, de Colin Stewart y Chimo Abadia, y está publicado por Geoplaneta. Es un recorrido visual por la física, la luz, el sonido y el espacio, y las ilustraciones de... Bueno, Colin Stewart es un gran divulgador, pero las ilustraciones de Chimo Abadia, yo considero que son los grandes ilustradores que tenemos hoy, son fascinantes realmente, y es un libro además de formato así muy grande, te quedas ensimismada leyéndolo. Genial. Bueno, yo no creo en los cómics ad hoc para adolescentes porque les da un miedo terrible. Entonces, ese que os he dicho, Matadero 5, creo que cualquier adolescente lo puede leer y aprenderá unas cuantas cosas. Sí. De hecho, no sé, yo cuando era adolescente huía de las cosas para adolescentes y buscaba las de adultos que eran mucho más interesantes. Muy bien, te hiciste pronto mayor. Bueno, pues es que ricasco, terminamos.